Muy buenas, gente bonita, y bienvenidos al canal. El día de hoy he decidido llevar una nueva sección al canal. Es una sección para aquellos que sean más principiantes en este juego y para hacer a futuro mis explicaciones mucho más sencillas. Bienvenidos a la sección de Nixtalok Enseña, y la lección de hoy es palabras claves y algunas mecánicas. ¿Qué son las palabras clave? Las palabras clave son términos que se utilizan para resumir las habilidades o efectos que tengan ciertas cartas. En Legends of Runeterra existen montones de palabras clave que están bien resumidas y bien explicadas. Sin embargo, algunas personas digamos que no saben cómo usar esas palabras clave a favor en una partida, o de pronto no conocen muy bien la composición de sus mazos y se lanzan a jugarlos a lo loco sin saber aprovechar muy bien el uso de estas palabras. A lo que quiero llegar es que debemos conocer las palabras clave, la gran mayoría, y algunas mecánicas que se usan mucho actualmente, no solo en el meta, sino en el juego en general, para poder hacer una estrategia en torno a las palabras que ocupan nuestro mazo o el del rival, en caso de que tengamos un poco más de conocimiento. Existen palabras como dureza, temible, endeble, contendiente o desafío y vulnerable, que son palabras que nos permiten armar cierta estrategia. Empezamos con la primera de todas, que vendría siendo la palabra desafío. La palabra desafío nos permite elegir la unidad que va a bloquear a la otra unidad nuestra que tenga esta palabra. Es decir, nos permite traer a pelear a algún enemigo que nos conviene, que no bloquee a nuestro esbirro más fuerte, o bien para deshacernos de él de una vez por todas. Las cartas que suelen tener desafíos suelen ser cartas con estadísticas más o menos equilibradas, en sentido de que tienen más vida que ataque, porque la idea es que sobrevivan a los tradeos. Existe la otra palabra clave, que es evasión. Voy a buscar algún esbirro que sea como más ejemplar de esta palabra. Xavier Zafiro no. Parece que el que había puesto era el mejor. No, Bramante. Vamos a poner al Filovelos de Naori como ejemplo. La palabra evasión nos permite atacar, los esbirros que tengan esta palabra pueden atacar sin ser bloqueados por el resto de unidades normales. Solo pueden ser bloqueados por otros esbirros o campeones que tengan evasión. Un campeón que aprovecha muy bien esta mecánica de evasión es Timo, ya que es un 1-1 con evasión y que cada vez que peguemos al nexo meterá hongos en nuestro mazo, que al sacar las cartas, en función de los hongos que estén en el mazo, recibirán daño. A Timo no lo he puesto en este mazo para ejemplificar, pero cuando hablemos de evasión es como el referente en este caso, ¿no? La siguiente palabra es ataque rápido y la vamos a ejemplificar con el campeón Lucian. El ataque rápido es una habilidad, una palabra clave, que significa que el esbirro o campeón que la posea va a atacar primero, va a golpear primero, quiero decir, que su defensor, y luego su defensor golpeará. ¿Qué pasa? Que normalmente en los tradeos normales, ambas unidades se golpean la una a la otra y la que tenga más vida sobrevive, mientras que la que tenga menos vida muere. En el caso de las unidades con ataque rápido, ellos van a golpear primero y si matan al esbirro, el tradeo sale muy efectivo. En cambio, en caso de que no lo sea, atacará primero y después la unidad enemiga le pegará. También podemos silenciar las palabras clave de los esbirros usando el hechizo de purificar, que por el momento Demacia es el único que lo posee y permite silenciar. Sencillo, silencia todas las palabras clave y todos los efectos benéficos. La siguiente palabra clave sería endeble, se suele usar mucho en Islas de la Sombra y algunas cartas de Jonia también las poseen. Endeble es una palabra para ejemplificar que al final de la ronda o luego de atacar, el campeón o esbirro que posea la palabra clave muere. Sencillo. Llevamos también con la palabra dureza. Dureza es una palabra clave
que significa que el esbirro que la posea recibirá -1 de daño de todas las fuentes. Es decir, es más difícil de matar. Por lo menos el defensor de la vanguardia posee esta palabra. Otros campeones, como por ejemplo Vi, también tienen la palabra clave dureza. Y es que con hechizos o entradeos recibirán siempre -1 de daño. Por ejemplo, un disparo místico, si este esbirro no tuviese dureza, lo mataría, ya que hace 2 de daño. Pero al tener dureza recibiría 1. Porque 2 menos 1 es igual a 1. Matemática básica. También podemos colocarle dureza a varios de nuestros esbirros con la cota de malla y con otro hechizo que honestamente ya no me acuerdo, pero que también es de ráfaga y nos permite dar dureza a todos nuestros aliados por una ronda. ¿Cómo sabemos si un esbirro tiene dureza? Porque en la estadística que representa su vida habrá un icono dorado y se cerrará como una armadura, hará un sonido como ¡fuchin! A ver, ¿qué otra cosa? Vamos con la mecánica de preparar, muy importante porque muchos mazos agresivos en estos momentos se benefician de esta palabra, incluso uno que pienso traer próximamente. Preparar nos permite que en caso de que nosotros no podamos atacar en la ronda, ya que como sabemos Legends of Runeterra atacamos de a turno, es decir, primero ataca el rival, después pasa la ronda, después nos toca atacar a nosotros y así. En caso de que nos hayamos gastado la ficha de ataque o sencillamente no la tengamos, nos la da, permitiéndonos atacar en la ronda. También tenemos la palabra clave de barrera, que es una de las mejores formas de defender en el juego, ya que barrera es una palabra clave que significa que el esbirro o campeón que la tenga no recibe daño, al menos en la ronda. Es decir, si yo tengo barrera, por ejemplo Shen, supongamos, ¿no? Shen tiene barrera. Cuando nosotros ataquemos o le peguemos a Shen no recibirá nada, absolutamente nada de daño. Pero pierde la barrera, eso sí. No funciona con hechizos como retirar o matar, ya que no les está haciendo daño directamente. Es para bloquear daño. Muy importante eso. Por los momentos solo Demacia hace uso de esta palabra clave y es la palabra de capturar. ¿Cómo funciona la palabra capturar? Simple. Yo, un esbirro, capturo a otro y lo hago desaparecer del tablero. La única forma de que ese esbirro vuelva al campo es que éste muera. Sencillo, claramente. Que no se esté usando es otra cosa, pero también es algo que se puede tomar en cuenta para futuros ajustes, por si en algún momento esta palabra clave entra en el meta. Tenemos también la mecánica de explorar, muy buena. De hecho, Queen se beneficia mucho de esto. También Miss Fortune, ya que nos permitirá atacar varias veces. Y explico por qué. Explorar es una palabra clave que significa que nosotros podemos atacar primero en la ronda, ¿verdad? Con unidades que tengan explorar. Única y exclusivamente con unidades que tengan explorar. Después podemos volver a atacar con todas nuestras unidades. Es bastante bueno y funciona muy bien con los preparares. Vamos con la siguiente palabra, que es el ataque doble. Recordemos que en ataque rápido, primero pega la unidad atacante y luego pega la unidad defensora. Y ahí queda. Pero lo que sucede con el ataque doble es que nos permite atacar 2 veces. Es decir, la unidad que posee esta palabra clave ataca primero y luego se pega junto con la unidad defensora, es decir, permite golpear 2 veces. Es bastante buena con otras palabras clave como abrumar, ya que pegará 2 veces, hará 2 veces su daño. Recordemos que Lucian al evolucionar adquiere esta palabra y se convierte en una de las unidades campeonas más molestas del juego. Aquí tenemos a Lucian con su ataque doble bastante peligroso, luego de ver morir a Senna o a 4 unidades. ¿Qué otra palabra clave podemos encontrar para explicarla? La regeneración. Y la explicamos con nuestro amigazo Garen. La palabra clave de regeneración significa que todo esbirro que tenga esta palabra clave al recibir daño se curará completamente para la siguiente ronda. Es decir, si yo le pego a Garen y le hago 4 de daño, Garen va a quedar con 1 de vida. Pero a la siguiente ronda va a recuperar toda su vida y volverá a ser un 5-5. Los esbirros con regeneración o campeones son demasiado, pero demasiado molestos, a tal punto en que son casi inmortales y solamente
con, solamente con retirares o con hechizos que maten de manera directa nos lo podemos cargar. O también, si los dejamos tocados de vida, podemos rematarlos forzando algún tradeo o con algún hechizo de daño directo. Es por eso que es mejor matarlos cuanto antes. Tenemos también la palabra clave, o mejor dicho, la mecánica de último aliento, que son efectos que se activan cuando muere la unidad. Por lo menos en el caso del lancero Ali Veloz, nos permite crear una carta de élite aleatoria en la mano. Élite es un tipo de esbirro, es una palabra que se usa para ejemplificar a casi todos los esbirros que puedan ser caballeros o guerreros de Demacia. Lux también es un buen ejemplo de la palabra clave barrera, la que habíamos mencionado anteriormente, ya que ella, al ser invocada, posee barrera en la ronda que es invocada. Ya después la pierde. También voy a explicar la palabra clave de arrasar y fugaz. ¿Por qué? Porque cuando una sola carta posee varias palabras clave, esto sucede mucho con los hechizos, se suele ejemplificar en iconos. Por lo menos este es el icono de arrollar, este es el icono de fugaz y este es el icono de hechizo lento. Pero eso lo explicaremos más adelante. Tenemos también la palabra clave de aturdir y la vamos a ejemplificar con Jon. Que por cierto, próximamente va a ser un campeón jugable en League of Legends. Aturdir es sencillo, no hay mucha vuelta detrás de esto. Toda unidad que sea aturdida no podrá atacar en la ronda. Y si está combatiendo, si está en combate y nosotros aturdimos en combate, sale retirada del campo de batalla. No retirada del tablero, del campo de batalla, o sea, la mandan para atrás. También usamos la palabra clave del retirar con la voluntad de Jonia, ya que nos permite devolver a un esbirro a la mano de su dueño. Podemos también retirar nuestras propias unidades para evitar que las maten o para volver a activar sus efectos beneficiosos al ser invocadas en función de la carta. Ahora también me daré el lujo de explicar qué son hechizos de ráfaga, hechizos rápidos y hechizos lentos. Los hechizos de ráfaga son hechizos que se resuelven en el acto, es decir, no hay forma de contrarrestarlos. Una vez que nosotros juguemos la carta, el efecto se resuelve en el momento. Como por ejemplo la cota de malla, que nos permite otorgar dureza a un aliado. Los hechizos rápidos son hechizos que nosotros podemos jugar aún si las unidades están combatiendo o antes de combatir, pero el rival puede responder. Un ejemplo de hechizo rápido podría ser la misma voluntad de Jonia que habíamos presentado anteriormente, pero nos lo pueden contrarrestar. ¿Cómo nos lo pueden contrarrestar? Con algún denegar o matando a la unidad que nosotros queramos retirar con algún otro hechizo también. Y los hechizos lentos suelen ser hechizos poderosos, pero que no podemos usar mientras se está peleando. Es decir, hay que usarlos después de resolver el combate o antes, pero en el combate jamás. Y nos lo pueden responder con hechizos de ráfaga u hechizos rápidos. Como por ejemplo el valor redoblado. El valor redoblado es un hechizo de coste 6 que nos permitirá curar por completo a un aliado y duplicar su poder y vida. ¿Qué pasa? Que es muy lento. Nos lo pueden responder retirando o matando a la unidad antes. O incluso el rival le da chance de hacer su propia jugada en función del maná que tenga. Aquí ya explicamos las primeras palabras clave, ¿verdad? Con este Iquique mazo improvisado que acabo de hacer. Esto no es jugable, no intenten hacer esto en casa. Y daremos paso a explicar las siguientes palabras clave. ¿Aló? Vamos con una de las más importantes, que es la palabra de helar. La palabra clave de helar permite ubicar el poder de la unidad afectada en 0. Es decir, si una unidad tiene 6 de poder y nosotros le tiramos un helar, esa unidad va a pasar automáticamente a tener 0. Es muy importante para poder hacer tradeos que en principio no nos benefician, hacerlos beneficiosos, o para levelear a campeones como Ashe, que se benefician de haber helado a 5 o más enemigos. Muchas cartas del Freljord son las que pueden aplicar esta habilidad. De hecho, creo que es una mecánica clave del Freljord. Más ninguna otra facción la puede hacer. Vamos con una palabra clave que genera mucha confusión, y es la palabra clave de pillaje.
Para poder activar pillaje nosotros deberemos haber hecho daño de alguna u otra manera al nexo antes de jugar la carta. Ya sea con hechizos, ya sea tradeando. ¿Qué pasa? El carnicero cercenador es un coste 1 con estadísticas 2-2, que si nosotros activamos pillaje recibe un punto de ataque y un punto de salud, quedando en 3-3. Para poder sacar al carnicero bufado debemos dañar primero al nexo enemigo. Cosa que podemos hacer fácilmente con un disparo de advertencia, que es un coste 0, un hechizo de ráfaga, es decir, el rival no va a poder evitar que hagamos nada, que infligirá 1 de daño al nexo enemigo. Sencillo. Aguas turbias se beneficia muchísimo, muchísimo, casi que diría que es una mecánica única de la palabra pillaje, ya que ellos se ocupan, tienen mucho daño directo con sus hechizos y mucho robo de cartas, que también de alguna u otra forma nos podemos robar algo del rival que sea dañino al nexo para seguir activando los pillajes y seguir aprovechando esto. La palabra clave de fugaz es una palabra clave que significa que la carta que nosotros estamos invocando tenemos que jugarla en ese turno en el que la robemos. De no jugarla, la perdemos. Sencillo. Aquí de todas maneras pueden ver una explicación más detallada, no es difícil. Y por eso el tabor del billar, a pesar de ser un coste 1, no es nuestro mejor turno 1, ya que podemos robar una carta de coste altísimo, injugable para nosotros, de manera fugaz y va a ser una pérdida realmente. Tenemos a la antítesis de desafío y es la palabra vulnerable. ¿Qué pasa con vulnerable? Si yo a un esbirro o a un campeón, porque también se le puede aplicar a campeones, le coloco vulnerable, cualquiera de mis unidades puede desafiar a combatir o desafiar a bloquear al enemigo que esté afectado por esta palabra. Por lo menos el stun advertido es lento porque nos permite ubicar vulnerable a un enemigo en la ronda, por supuesto. Si el enemigo muere, robamos una carta. Vamos también con la mecánica de los barriles de pólvora. ¿Qué pasa con los barriles de pólvora? Los barriles de pólvora son esbirros de coste 0 con estadística 0-1 que son vulnerables, es decir, el enemigo puede intentar romperlos, y son inmóviles, es decir, nosotros no los podemos poner a bloquear, sin embargo el enemigo los puede desafiar. ¿Qué pasa con los barriles de pólvora? Los barriles de pólvora son barriles que se van acumulando. Es decir, podemos tener 6 barriles de pólvora y no van a ocupar toda la mesa, sino que entre ellos van agarrando poder. Cuando nosotros juguemos nuestro siguiente hechizo y sea un hechizo de daño, la cantidad que nosotros tengamos acumulada de barriles de pólvora se va a sumar al daño que de por sí inflige el hechizo. Vamos a poner un ejemplo de, por lo menos, supongamos que yo tengo 3 barriles de pólvora en mi mesa. Si el siguiente hechizo que yo aplico es el disparo de advertencia, que hace 1, se le sumaría 1 más 3. Sería 1 y 3 son 4. Es decir, le haríamos daño al nexo enemigo, le haríamos 4 de daño en lugar de 1. Porque tenemos barriles de pólvora acumulándose. Otra cosa que cabe destacar es que los barriles de pólvora, al ser usados, explotarán y perderemos la cantidad acumulada. Porque esa cantidad se va a traducir en daño adicional. Tenemos otra carta que también puede ser inmóvil, como el ídolo mono, que no podemos ponerlo ni a defender ni a bloquear, pero él mismo solito se hace daño para invocar a los monos de pólvora con endeble y cuyo último aliento es infligir 1 de daño al nexo. También vamos a usar la palabra de profundidad, que se suele usar mucho en los mazos de monstruos marinos, ya que son los que aprovechan esta mecánica. Y es la siguiente: profundidad es una palabra clave para ejemplificar, o mejor dicho, para simbolizar que el rival o nosotros, en caso de que estemos jugando con esta mecánica, estemos a 15 cartas de nuestro mazo. Es decir, todo mazo tiene 40. Cuando tengamos 15 en nuestro deck, vamos a pasar a tener profundidad. Los esbirros que se benefician de esto se bufan al nosotros entrar en profundidad y obtendrán +3/+3. Por eso es que el Monstruos Marinos es un mazo que si lo dejamos evolucionar, si lo dejamos que avance, va a sacar unos esbirros bien tochos y bien difíciles de bajar. Vamos con la palabra clave de aniquilar, que es una palabra muy importante y
Y suele ser bastante molesta para clases que revivan esbirros, como por ejemplo Islas de la Sombra. ¿Qué es aniquilar? Aniquilar es para ejemplificar que un esbirro se elimina por completo del juego. No causa último aliento y el esbirro no se puede revivir. Es como un desaparecer. ¿Me explico? Es un desaparecer. Incluso si las cartas son aniquiladas en lugar de ser desechadas, no se puede meter cartas al mazo. Porque hay cartas que aniquilan cartas del deck rival. También llevamos con la palabra clave de arrollar, ¿verdad? Que significa que el exceso de daño que nosotros le inflijamos a una unidad se le va directamente al nexo enemigo. Arrollar es una palabra clave muy usada en facciones como Noxus, ya que permite pasar mucho daño. ¿Qué tienen los esbirros con arrollar? Suelen tener ataque muy alto para que haya un sobrante y ese sobrante se le inflija al nexo. Otra estrategia que se suele usar mucho en Legends of Runeterra es que cuando nosotros tenemos a una unidad que esté bloqueando, la suicidamos para que quede el espacio de que allí estuvo el esbirro y la unidad que esté golpeando no meta el daño. Suele usarse mucho, se llama la estrategia del fake block. ¿Qué pasa? Que si yo le coloco arrollar a un esbirro o a un campeón, por ejemplo Gangplank, que él tiene arrollar de manera neta, si yo intento hacer la estrategia del fake block, el daño sobrante es el daño entero, porque no hay nada que esté bloqueando, entonces pasa todo el daño del esbirro. Que de no tener arrollar, funcionaría la estrategia, pero si tienes arrollar, pasa todo el daño completo, porque el daño sobrante es 5. En el caso de Gangplank, por ejemplo, si no hay nada que bloquee, ¡boom!, le da. ¿Qué más tenemos por aquí? La siguiente palabra clave, la palabra clave de hurto. La palabra clave de hurtar nos permite robar una carta que no sea de campeón del fondo del mazo enemigo, no desde arriba, sino desde la parte de abajo. Esto fue nerfeado, antes era desde la parte de arriba, ahora es desde la parte de abajo. Son palabras que nos permiten hacer nuestro juego. El conocimiento de estas palabras es clave. Porque si deseamos crear algún mazo, podemos incluir las palabras que nosotros queramos y también podemos leer mejor a qué juega el rival. Ya aquí no tengo más nada que explicar. A la fecha de hoy, estas son las palabras clave que existen en el mundo de Legends of Runeterra. Y he de agradecerles por haber sintonizado este video. Si les ha gustado, den like y suscríbanse. Las miniaturas de mis videos son realizadas por mi amigo Andy Cárdenas, al cual pueden seguir en sus redes sociales en Instagram como @tookaperspective. Muchas gracias por sintonizar y espero que les haya servido. Si tienen algún amigo o algún conocido que desee entrar a Runeterra y le parezca algo complicado, pueden mostrarle este video. Y se saldrán de explicaciones, se saldrán las dudas y todos estaremos contentos. Hasta la próxima. Ay, coño.